quiero avanzar un poquitito del programa. ¿Se está escuchando, perdón? Sí, me escucha. ¿Se escucha? Sí. Bueno, entonces, vamos a empezar a ver este programa. Este es el programa FB Multipeer. Si no lo han podido bajar, avísenme, yo les puedo pasar la versión demo. Pero hay versión demo y siempre está más al día. Entonces, vale la pena que ustedes traten de bajarla para estar siempre al día, pues, ¿no? ¿Ok? Entonces, las siguientes clases vamos a aprender a manejar este programa. Y vamos a aprender a manejar en harto detalle y vamos a tener después un proyectito de una fundación de un grupo de pilotes. Bueno, lo más bonito acá es este dibujo de acá, que son 3 dimensiones, ¿sí? Aquí, ¿qué se observa? Se ve un cabezal, que es este cuadrado de aquí. Se observa que tiene 2 columnas que salen del cabezal y se observa una viga encima de las 2 columnas. ¿Qué es esto? En realidad, esta es una pila de un puente, ¿sí? Este programa se llama FB Multipeer. Peer es pila de puente, ¿sí? Es que este es un programa que está hecho principalmente para diseño de puentes. Se fijan, aquí tienen el bridge, bueno, perdón, lo estoy adelantando. Pero puede ser utilizado para analizar otro tipo de estructuras, ¿ya? No solamente pilas de puentes. Entonces, les voy a dejar hoy día un poquito de la duda o para que ustedes puedan hurguetear un poco este programa hasta el día martes y el martes tal vez vayan con más preguntas o por lo menos que se pueda entender un poco mejor de la clase, ¿ok? En la pantalla superior izquierda tenemos la introducción de datos, ¿sí? Dice Model Data. Data son datos, model es modelo. En la imagen superior derecha tenemos Pile Plan View, dice, o sea, es la vista en planta. Esto es Pile Plan, Pile es pilote, Plan es planta, View es vista. Vista en planta de los pilotes. En pocas palabras, tenemos aquí están numerados, ¿no? Fíjense, el pilote número 1, pilote número 2, pilote número 3, todos estos son cuadraditos, ¿sí? Si son cuadrados, generalmente son hincados. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pilotes. Tenemos 9 pilotes, nos indica el eje Y, el eje X, y obviamente el eje Z va a ser el eje vertical, ¿sí? Nos muestra en planta dónde están ubicados los pilotes y nos muestra en planta cómo es el cabezal también. Y fíjense que el cabezal lo cuadricula, ¿no? Aquí hay un cuadradito, otro, otro, y así, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadraditos acá, y aquí tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 también, 6 por 6, 36 discretizaciones llamaremos, está dividido este cabezal en 36 cuadraditos. ¿Por qué? Porque va a ser elementos finitos también en los cuadraditos, ¿ok? Bueno, en esta otra figura nos muestra, nos dice Soil Edit, o sea, es editar el suelo. En pocas palabras nos muestra el pilote en vertical, la elevación, fíjense, este pilote nace en 0 metros y termina en 24.4 metros. Y nos muestra que Pile Cap es cabezal, Pile es pilote, cabezal de pilotes, nos dice que es el mid-plane, es el centro, el plano central, o sea, es el eje del cabezal, es esta línea punteada, porque en realidad tiene un espesor. Y por ejemplo nos dice que el nivel freático está a 3 metros y que por algún motivo el cabezal está elevado respecto al suelo. En este caso, el suelo nace más o menos a 9 metros, ¿sí? Y bueno, va hasta 27 y más abajo, pero a nosotros nos interesa más o menos unas 2 veces, hasta 5 veces el diámetro del pilote por debajo influye, ¿no? Entonces siempre tenemos que tener un estudio de suelos hasta por esta zona más o menos. Entonces, aquí vemos, entonces, cómo es el tipo de suelo, con dónde está el cabezal, en pocas palabras, la elevación. Aquí vemos planta y aquí vemos elevación de nuestro pilote.
Si bien aquí tenemos 9 pilotes, aquí no se ven los 9 pilotes, pero sí se ve uno de ellos para ver más o menos cómo es la distribución en elevación. Entonces, pero aquí en esta vista de aquí nos dice 3D View. View es vista, vista en 3D, se muestra el cabezal en 3 dimensiones. Fíjense que parece, aquí abajo tiene como que un fondo más plomo y aquí un fondo más celeste. Este celeste vendría a ser el agua y este plomo vendría a ser el suelo. ¿Ok? Entonces aquí es una vista en 3D, una vista en elevación, una vista en planta y la introducción de datos. ¿Ok? Algo interesante de este programa, por ejemplo, es cuando se hace un clic derecho en cada una de estas ventanas, nos da un montón de opciones. Fíjense aquí dice 3D View, Node, Element Selection, bla, bla, bla. En la parte de arriba hace un clic y ya también pide, o sea, da otras opciones. De igual manera aquí hace un clic y da otras opciones. Entonces se pueden editar también las características del grupo de pilotes, los pilotes, etcétera, desde haciendo un clic derecho en estas imágenes o en la página o en esta parte de los datos. ¿Ok? Algo interesante, por ejemplo, en este de aquí lo voy a agrandar. Le hago un clic aquí, lo voy a agrandar. Fíjense que aquí me muestran el eje Z, el eje X y el eje Y. Si hago un clic derecho, me salen las opciones que tengo en esta pantalla. Y si hago un clic donde dice 3D View Control, que significa control de la vista en 3D, el mouse ha cambiado. Ahora me muestra como eje X, Y, Z. Si hago un clic y muevo esto, entonces puedo ver el grupo de pilotes desde cualquier ángulo, ¿ya? Si presiono el botón control y muevo el redondito del mouse, tenemos un zoom. Fíjense aquí me muestra la dirección X, la dirección Y, y abajo, hacia abajo, siempre la dirección Z. ¿Ok? Entonces, nuevamente, si aprieto, bueno, con el mouse simplemente muevo así y apretando control y la bolita, o sea, lo que se mueve en el mouse, puedo cambiar el zoom. Si presiono Shift, clic del mouse y muevo, entonces también puedo mover a los costados. Y bueno, moviendo el redondito del mouse, pues van a hacer un zoom. ¿Ok? En este caso, estas dos cosas negritas son los apoyos de neopreno de una pila de un puente. ¿Ya? Esos apoyos son los apoyos de las vigas de un puente. Bueno, vamos a ver a todo detalle este programa, pero como les digo, quiero dejarles la duda de qué es lo que se puede hacer con esto. ¿Ya? Cuando empezamos a analizar el programa, voy a empezar, digo, File, New, ¿ya? Me dice, ¿qué quieres analizar? Peer es una pila. Es esto que acabamos de ver aquí. Pero yo le puedo decir, quiero analizar un peer and cap. ¿Qué es pile and cap? Perdón. Pile and cap significa que quiero analizar solo los pilotes y el cabezal. Le voy a poner OK por un momento. Y fíjense que me muestra lo mismo que antes. ¿Sí? Pero ya no tiene la pila de arriba. No tiene las dos columnas. Entonces, esto es un pile and cap. Pile, pilote, cap, pilote. ¿Sí? Y aquí, por defecto, me dibuja cuatro pilotes, ¿sí? Y yo puedo ir cambiando todos. Los puedo cambiar a redondos, circulares, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Se está escuchando? Sí. Sí, se escucha. Ok. Bueno. Si voy muy rápido, me avisan, por favor. ¿Ya? Bueno, voy a abrir nuevamente otro archivo, Open. No, perdón. Voy a hacer un nuevo archivo. File. New. ¿Sí? Ya sé que es Peer, ya sé que es Pile and Cap. Ahora le voy a decir solamente Pile. Quiero hacer solamente un modelo que se llama Pile. ¿Ok? Entonces fíjense que aquí me he dibujado un pilotín.
solamente un pilote, y aquí no hay cabezal, solamente tengo el pilote. Entonces, esto se hace para, cuando uno quiere analizar qué pasa solo con un pilotito, ¿sí? Y qué es lo que pasa con distintas cargas, ¿sí? Con cargas pequeñas, cargas más grandes, incluso qué pasa con la carga de falla, ¿ok? Bueno, ¿qué más tenemos? File, New, y dice, bueno, voy a saltar. El resto un poquito porque no lo, bueno, lo vamos a ver un ratito más. ¿Qué más nos dice? Por ejemplo, ¿queremos unidades en inglesas o sistema internacional? Bueno, nosotros siempre queremos sistema internacional. Cliente, San Simón, digamos. Project name, esto es el nombre del proyecto, este es ejemplo, por decir algo. Project Manager, ¿quién es el gerente del proyecto? Digamos, ustedes ponen sus iniciales, Álvarez Garte, ¿quién hace? El mismo. Sin una pequeña descripción, ejemplo, inicial, algo así. Listo, y digo, quiero hacer un PIR, lo voy a poner. ¿Ya? Entonces digo, ok. ¿Sí? Bueno. Ahora, voy a explicar un poquito de esto, ¿sí? Estoy explicando muy en general, ¿sí? Aquí es para hacer un nuevo proyecto. El segundo icono es para abrir un proyecto. El tercero es para guardar. Este es para imprimir. Este de acá es editar. Es básicamente esta pantalla que estamos viendo, es esta de aquí. Y se ven unos pilotitos con una pila, básicamente, ¿sí? Luego tenemos este de acá que es como un rayo que dice análisis. Aquí vamos a analizar el pilote, ¿sí? Y aquí vamos a ver los resultados de los, dice Pile Results, son los resultados de los pilotes. Luego dice aquí Column Cap Results, o sea, vamos a ver los resultados de la pila. Aquí vamos a ver diagramas de interacción del pilote, aquí vamos a ver diagramas de interacción de la columna, y aquí vamos a ver los resultados en 3 dimensiones, ¿sí? Entonces, para poder utilizar desde estos 1, 2, 3, 4, 5 iconos, tenemos que correr el programa. Y después de correr nos dice aquí HTML. O sea, aquí genera un reporte en el formato de la internet HTML y aquí nos muestran unas tablas de diseño. ¿Ya? Entonces voy a hacer correr este programa. Obviamente, les voy a mostrar cómo son las cargas rápidamente. Fíjense, tenemos 3 cargas verticales en el estado de carga 1. Y en el estado de carga 2 tenemos también 3 cargas verticales y una horizontal. ¿Sí? Una carga horizontal que tiene que hacer que todo esto se mueva hacia la izquierda. ¿Ok? Entonces, voy a volver al modelo y voy a decir que queremos correr. ¿Ok? Entonces, corremos, el programa nos dice si nos va bien, nos va mal, vamos a ver esto con más detalle. Y bueno, lo primero que queremos ver nosotros es a ver qué es lo que pasa, cómo se deforma, etcétera, etcétera. Entonces, me voy a ir a la último de los resultados. No a la impresión de resultados, sino quiero ver gráficamente los resultados. Quiero ver en 3D. ¿Ya? Aquí arriba me dice qué estado de carga quiero. Hemos visto que teníamos 2 estados de carga. El primero tenía solo cargas verticales y el segundo tenía una carga horizontal. Y fíjense que me muestra en 3D, pero me muestra solo líneas y puntos. ¿Por qué? Porque es así como analizan las estructuras, ¿no? O sea, ponen nudos y nosotros vamos a ver cómo se definen estos nudos también. Entonces tenemos nudos en las columnas, nudos en el cabezal, nudos en los pilotes. ¿Sí? Ahora, podemos ver cómo se desplaza este grupo de pilotes. Entonces, y aquí nos dice cuánto se desplaza el nudo 1, en la dirección X, en la Y, en la Z. Y uno dice, ¿cuál es el nudo 1? No tengo idea. Pues bueno, en realidad uno puede venir aquí, hace un clic al nudo, se marca de color naranja, nos dice es el nudo 174, y este se desplaza en la dirección X 9 por 10 a la 5 metros, casi nada. En la dirección Y 0 y en la dirección Z se desplaza 0.03
metros, o sea, vale decir 3 milímetros, que no es nada, es una miseria, ¿sí? Y bueno, pero uno dice, no veo mucho, entonces dice, bueno, aquí hay un scale, es que es escala. Entonces voy a poner una escala más grande, voy a magnificar geométricamente, y fíjense cómo ya se nota, por ejemplo, voy a hacer un clic aquí, este nudo, marca este nudo antes y después, voy a hacer un zoom, ¿sí? Si hago un clic, digo 3D mouse control, ¿sí? Entonces, fíjense, me muestra cómo se ha hundido. Se ha hundido una cierta cantidad. ¿Cuánto se ha hundido? 0.03 metros, o sea, 3 milímetros. ¿Sí? ¿Qué ha pasado con el cabezal? Bueno, a la derecha, Node Selection. A ver, este nudo de cabezal, este se ha hundido también. ¿Cuánto se ha hundido? En la dirección Z, 0.003, casi lo mismo que la pila. ¿Sí? Entonces nos muestra cómo se deforma. Pues le vamos a cambiar el estado de carga 1 tenía 3 cargas verticales. Pues vamos a decir ahora quiero ver el estado de carga 2 y fíjense cómo se deforma. ¿Sí? Para que se observa con líneas más azules el estado original y con líneas, con puntitos azules el estado original y con puntitos plomos la deformada. Pues fíjense que este nudo se ha movido hasta acá. ¿Por qué? Por culpa de una carga horizontal. Entonces, por culpa de esta carga horizontal, el movimiento horizontal en la dirección X, lo voy a hacer aquí, llega a ser 0.05 metros, vale decir 5 centímetros. Es el movimiento de este punto. ¿Ya? Ahora, ¿por qué es importante esto? Fíjense los pilotes, ¿no? El pilote también se mueve en la parte de arriba, pero no en la parte de abajo, ¿no es cierto? Fíjense que más o menos a esta profundidad, el pilote, desde de aquí para arriba se deforma el pilote, ¿sí? Entonces, básicamente, desde este punto para abajo, recién está verdaderamente empotrado el pilote. Entonces, muy importante que el pilote sobrepase este punto de empotre, porque si no, puede quedar comprometido su deslizamiento. De todas maneras, eso va a saltar en el programa, ¿ya? Pero, ¿qué sucede también? Fíjense que este pilote, bueno, este pilote es un nudo rígido, ¿no? O sea, porque los fierros del pilote se pican y se los introduce en el cabezal, entonces hay una transferencia de momentos fuerte. Mientras más... ¿Y por qué se ha deformado? O sea, aquí hay una carga horizontal que va de la derecha a la izquierda. Entonces, esa carga hace que este pilote esté sometido a un momento. Y ese momento es algo fuerte en los pilotes. Y para eso necesitamos fierro. ¿Y cómo vamos a calcular ese fierro? Pues antes, tradicionalmente, pues no se calculaba así. O sea, el pilote solo resistía carga vertical y no había cómo calcular estas cargas horizontales. Solo calculaban los genios, los superingenieros con alguna teoría propia de ellos, digamos. Entonces, este momento, que es algo muy crítico, no había cómo calcular antiguamente. Entonces, lo que hacían era poner un pilote inclinado aquí para que resista esta carga. Pero claro, no había modelación computacional, entonces decían toda esa carga horizontal de aquí arriba, que puede ser por el sismo, por el viento, el choque de un barco, lo que sea, pues tiene que ser transmitido a un pilote inclinado. Entonces decían los pilotes verticales solo resisten carga vertical y todas las cargas horizontales tienen que ser resistidas por un pilote inclinado. Y uno dice, ¿y cómo se hace un pilote inclinado? Pues vamos a ver también en este programa que se pueden hacer pilotes inclinados, se pueden hacer campanas de pilotes, etcétera. Vamos a ir viendo con bastante detalle, pero esto es lo que quería mostrarles, ¿sí? Ahora, ¿qué hacemos para poder diseñar este pilote? Entonces, vamos a volver a la introducción de datos, ¿sí? Y me voy a ir al pilote, vamos a ver con calma después, ¿ya? O sea, no se preocupen, vamos a ver, de todo lo que estamos viendo, vamos a volver a ver. Lo que quiero es ahorita que se genere una espina para que ustedes puedan, o sea, purguen el programa, ¿ok? Entonces,
En esta parte de acá, miren, donde digo, bueno, todos estamos aquí en modelo, ¿ya? Cada uno de estos es una pantallita de datos, ¿ya? Que son datos que hay que introducir. Y donde dice Pile, ahí se introducen los datos del piloto, ¿sí? Fíjense que aquí nos dicen, este es nuestro piloto. Y si le digo editar, ¿sí? Me dice, ok, tú tienes un pilote de H por W. H es 0.6 metros, W, perdón, 0.6 metros y W 0.6. O sea, es un pilote de 60 por 60 centímetros de 24 metros de longitud. Y le digo aquí, quiero editar la sección. Y aquí me dice, bueno, aquí tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntitos rojos. Aquí tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntitos rojos, que son 7 justamente marcados aquí. Si hago un clic acá, son los 7 de arriba. Si hago un clic acá, son los 7 de un costado. Perdón, los 7 menos 2, menos 2 de las esquinas, que serían 5. Entonces aquí me dice, ¿cuánto fierro yo le pongo? Y aquí digo, ¿dónde quiero colocar el fierro? Y aquí le pongo el área del fierro. Y además le digo si quiero que sea preesforzado o no preesforzado. Y en este caso yo he dicho, quiero que sea preesforzado. Les voy a explicar también después cómo se hace esto. Ok, entonces uno pone el fierro. Ok. Y entonces, ¿cómo? Entonces, cuando uno hace correr el programa, que ya está corrido, ¿sí? Viene aquí, bueno, hemos saltado a este de acá, ¿no? Entonces vamos a ver todos de nuevo. Entonces viene al icono que donde dice Pile Results, ¿sí? Viene al icono donde dice Pile Results y nos dibuja el cabezal del pilote con los pilotes vistos en plano. Perdón, ¿se está entendiendo o estoy yendo muy rápido? ¿Se está escuchando, pero? Sí, se escucha y se atiende. Ya. Bueno, supongo entonces que está un poco complicado, pero como les digo, vamos a volver a ver todo esto, pero lo que quiero es que ustedes este fin de semana tal vez hurguen este programa, traten de investigar un poco qué es para que sea más fácil. El día martes y la siguiente, unas dos o tres clases más vamos a estar viendo esto a detalle, ¿ok? Entonces, fíjense que nos muestran nuevamente los 9 pilotes en el cabezal y si yo digo, a ver, hago un clic en cualquiera de estos pilotes, digamos en el 9, ¿sí? Me lo pinta y me muestra unas gráficas aquí abajo. ¿Y qué son estas gráficas? Miren, en estas gráficas nos muestra la profundidad, 0 metros hasta 24 metros, que es la profundidad del pilote, y nos marca una línea verde para este pilote, ¿sí? Y nos muestra qué cosa, nos muestra el momento. Nos dice cómo cambia el momento en función a la profundidad. Y nos dice cuál es el máximo momento positivo, que sería 296 aquí, y cuál sería el máximo momento positivo, que sería 247 kilómetros metros acá. Y nos dice el momento 3. Y uno dice, ¿cuál es el momento 3? Entonces viene nuestra grafiquita de aquí, se fija aquí abajo está el pilote, aquí tiene un eje que es el eje 3, el eje 2 y el eje 1. Entonces el momento 3 es un momento que está en esta dirección, que vendría a ser el eje Y. Entonces el eje Y, entonces este es un momento que está andando en esta dirección. ¿Ok? Y aquí tenemos el momento M2, que es justamente ya también en la otra dirección. Ya no es en esta dirección, sino que es en esta de aquí. Luego nos dice cuánto es el axial. El axial en el hormigón. ¿Sí? Entonces, fíjense que aquí el axial en el hormigón llega a ser más o menos constante hasta una profundidad y después va bajando. ¿Por qué es constante en una profundidad? Es constante, hemos dicho que este grupo de pilotes, si nos vamos un ratito a ver
En la primera parte no hay suelo, es puro agua. ¿Por qué? Porque está asumiendo que es una pila de un puente en un río de agua permanente. Entonces, el cabezal está arriba del agua, porque como es permanente, no podemos hacer el cabezal abajo, ¿no? Agua tiene agua permanente. Volvemos a los resultados de los pilotes, ¿sí? ¿No? Ya. Entonces, por eso es que la carga axial en el hormigón no baja. Y cuando empieza el suelo, claro, empieza a bajar la carga axial en el pilote, ¿sí? Hasta que tiene un mínimo en la punta, ¿sí? ¿Se entiende? Ahora, este pilote entonces, a una cierta profundidad, a esta profundidad, tiene momento en una dirección, momento en la otra dirección y una carga axial. Y esto se llama flexocompresión. Y la flexocompresión se la analiza en hormigón, ¿no es cierto? Y se determina, cuando hay flexocompresión en dos direcciones, se determina un valor que se llama el ratio o la relación DC. D es demanda, C es capacidad. Entonces, en cada profundidad nos dice también, en cada profundidad, cuánto es el DC ratio. Si la demanda, o sea, las cargas que actúan son más grandes que la capacidad del pilote, este valor será 1. Mayor a 1, ¿no ve? No queremos que sea mayor a 1, no queremos que la demanda, no queremos que las cargas sean más grandes que las resistencias. Y aquí nos marca, por ejemplo, que el valor más grande es 0.3. Entonces, menor que 1, entonces la cantidad de acero que le hemos puesto, la sección de pilote que hemos puesto, todo es adecuado, porque el ratio es menor que 1. Y uno dice, puta, está sobredimensionado, yo quisiera que esté en 1. Bueno, esto es para el estado de carga 2. Para el estado de carga 1, ¿sí? Cambia, fíjense, 0.051, está peor todavía. No, volveremos al estado de carga 2, que dice 0.3, ¿ya? Pero entonces, estamos viendo solo uno. A ver, ¿qué sucede en todos? Elegimos todos. Fíjense, cada uno tiene un color y nos dibuja ahora un montón de curvas, ¿sí? ¿No? Entonces, fíjense que aquí los momentos, en unos son positivos y en otros son negativos. En el eje 3, todos los momentos van en una dirección. Pero claro, estos son chiquititos, ¿no? Este momento no es en la dirección donde está la carga horizontal. Estos todos tienen momento. Entonces, con este momento, nosotros, pocas palabras, calculamos el fierro. ¿Ya? Pero una cosa que llama la atención es la siguiente, fíjense. Escucha, hay unos cuantos pilotes que tienen una carga axial de tracción de 154 kilonewtons. Hay otros pilotes que tienen una carga axial en compresión grande, que son 800 kilonewtons o 80 toneladas. Y hay otros intermedios que tienen una carga de unos 40 más o menos toneladas, ¿no? O sea, ojo de buen cubero, ¿no? Si es 80, este 0, al centro más o menos 40. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que las cargas que actúan hacen que los pilotes tengan distintas cargas. Fíjense, aquí hay pilotes con tracción. Y es lógico, si la carga viene de la derecha a la izquierda, o bueno, vamos a ver en 3D, ¿sí? Lo que habíamos visto antes. ¿Sí? ¿Qué está pasando? Este pilote de acá se está tratando de subir, se está tratando de salir, y este pilote de acá está tratando de entrar. Entonces, este pilote tiene una gran carga axial y este de aquí tiene una carga mucho menor. ¿Está bien? ¿Se entiende? Bueno, veremos qué sucede con el estado de carga 1. ¿Sí? Vamos a aumentar más la escala. Vamos a poner 500, ¿ya? Porque aquí, o 1000 lo voy a poner. Si ponemos una carga de 1000, fíjense, esta línea de acá es esta de aquí. ¿Sí? He tenido que aumentar muchísimo la escala, pero hay una deformación. Igual en el grupo de pilotes. ¿Sí?
Estas líneas azules son la posición inicial y estos puntos plomos son la deformada. Si, a ver, me voy a poner un poquito más, 5000 le voy a poner. Ella también me lo dibuja demasiado abajo. Ahí está. Pero fíjense que el cabezal, ahora se nota que tiene una flexión, ¿no? En esta dirección. Y estos son solo cargas verticales. Entonces, si hay una flexión, fíjense que estos pilotes del centro se están hundiendo más que los pilotes de los costados. ¿No ven? Claro, si el cabezal tiene una flexión, así en esta dirección, los pilotes del centro se hunden más que los pilotes del costado. Por lo tanto, los pilotes del centro deberían tener más carga. Entonces, vamos a volver al icono del resultado de los pilotes. ¿Sí? Y vamos a ver el estado de carga 1. ¿Sí? Y cuando vemos carga axial, nos resulta que no todos tienen casi la misma carga. ¿Sí? No hay mucha diferencia. Casi todos tienen la misma carga, porque todas las líneas están montadas unas sobre otras. ¿Sí? Pero, a ver, voy a ir a hacer un clic. Voy a hacer un cambio, ¿sí? En este grupo de pilotes. Me voy a ir a cambiar el espesor del cabezal. ¿Ya? Fíjense que hay un cabezal relativamente grueso. Cabezal en inglés es cap. Entonces, pile cap. Cabezal de pilote. Pile es pilote, cap es cabezal. ¿Sí? Y aquí me dice qué espesor tiene el cabezal. Thickness. Tiene 1.67 metros. Y yo digo, no, es muy grueso. Voy a poner 0.50 al cabezal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo quiero ahorrar. Fíjense que ha cambiado. Nuevamente voy a poner 2 metros, digamos. Se van a fijar, aquí va a cambiar. Cambia, ¿no es cierto? Entonces digo, no, yo quiero ahorrar, porque yo soy buen ingeniero, ahorro. Entonces, yo voy a correr el programa y voy a ver qué cambio me puede generar en los resultados. Sí, ya ha corrido, me voy a ir a los resultados. Bueno, primero voy a ir a ver esta deformada. ¿Sí? Me voy a ver en 3D cómo se deforma. Uy, fíjense, estamos con la misma escala que antes, pero voy a poner 3D View. Fíjense que aquí sí que se ve, es todo un chenco de dibujos, pero fíjense que el cabezal se deforma muchísimo más que antes, y además que los pilotes tienen una flexión mortal. ¿Qué está pasando? Claro, como el cabezal es delgadito, pues toda la carga que transmiten estas columnas está yendo justo debajo del cabezal, y el cabezal no está distribuyendo las cargas a los costados tan fácilmente. ¿Sí? Entonces, el cabezal es un elemento no solamente para unir a los pilotes, el cabezal es un elemento de transferencia de carga a los pilotes. Y esto, aquí solo tenemos carga horizontal, vertical mejor dicho, no estamos en el estado de carga 1. Si ponemos al otro estado de carga, que era el estado de carga 2 que tiene, ya ni siquiera se ve dónde termina el pilote, ya no digo siquiera. Estamos muy grandes con la escala. Entonces, fíjense que aquí que teníamos carga vertical, ¿cómo se distribuye? Antiguamente, se decía, si yo tengo una carga de 10 toneladas y tengo 10 pilotes, se divide las 10 toneladas entre los 10 pilotes. Ahora vamos a ver qué sucede en la realidad. En la realidad, no en la realidad, sino con un método mucho más cercano a la realidad, ¿sí? Fíjense que las cargas axiales, por ejemplo, ya no son las mismas, ya no están dibujadas una sobre otra. ¿Y qué? Lo único que hemos cambiado es el espesor del cabezal. No le hemos cambiado la carga, no hemos cambiado dimensiones, no hemos cambiado fierro, nada. ¿Sí? Entonces, fíjense que las cargas axiales han cambiado. Ya no se distribuye uniformemente. Entonces, mientras más grueso es el cabezal, existe una transferencia de cargas más uniforme. Mientras más delgado, menos uniforme. ¿Ya?
Pero el espesor del cabezal es un elemento decisivo en tema costos, ¿sí? Todo el mundo quiere hacer los delgados. Entonces, hay que hacer esta interpretación, por ejemplo, ¿ya? Fíjense aquí el DC ratio, la demanda sobre la capacidad, que antes era 0.0003, no sé qué cosas, fíjense, ha subido a 0.4 para el estado de carga 2, pero 1, y para el estado de carga 2, que era 0.03, creo, ahora ha aumentado 10. Se ha aumentado mucho más, ¿no es cierto? Entonces, estos programas permiten modelar qué sucede, cómo se distribuyen las cargas y en base a esa distribución de cargas, calcular la demanda capacidad y con esto calcular el fierro del piloto. ¿Ok? Entonces, no sé si tienen alguna duda. Quisiera que me hagan alguna pregunta. Ingeniero, buenos días. Perdón, ingeniero, ¿me escucha? Hola. Aló. Por favor, no sé por qué estoy con un volumen muy bajo. Por favor, si me puedes hablar un poquitito más fuerte, por favor. Ingeniero, ¿me escucha? Buenos días. Ahora sí. Sí, ahora sí. Ya. Bueno, tal vez una curiosidad en el Zatio Inge, habíamos aprendido que tiene que ser casi cerca a 1, ¿no? O a 0. Perdón, de nuevo. En el Zatio Inge habíamos aprendido que tiene que ser lo más cercano a 1, creo, 0.95 por ahí. Y veo demasiado alejado ahí, incluso con el anterior ejemplo, 0.0 tanto salió. Eso es la bueno. Sí, claro, o sea, cuando tú haces un diseño óptimo, estás cerca al 1, ¿verdad? Cuando haces un diseño bien óptimo. Pero eso no significa que un ratio de 0.3, por ejemplo, esté mal, ¿no? Lo que pasa es que seguramente estás del lado de la seguridad. Pero obviamente todos vamos a tratar de llegar a un poco más alto para lograr un poco más de economía, ¿no es cierto? ¿Esa era la pregunta? Sí, esa era la pregunta, Inge, lo vi demasiado alejado del 0.3, ¿no? Sí. Ahí está. Sí, es correcto. Quedó clara entonces la respuesta, ¿verdad? Sí, está claro. Ya, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Aló. ¿Alguna otra pregunta tal vez? Inge, una consulta. Sí. ¿El refuerzo de acero va a ser el mismo para cada pilote o va a ser diferente? Miren, en este programa se puede cambiar todo. Les voy a mostrar. ¿Sí? Fíjense. A ver, voy a ir muy rápido. Tal vez los voy a confundir, pero como les digo, vamos a ir paso a paso. Pero buena pregunta. Voy a ir a la pestaña de pilotes donde se introducen los datos. Y voy a decir que quiero editar el pilote. Y le voy a decir acá, por ejemplo, que quiero que sea circular y no redondo. Y no cuadrado. ¿Ya? Los cierros después les voy a explicar cómo se arreglan. Entonces, mira, aquí me cambia todos los pilotes circulares. Entonces, pero tú dices, quieres mezclar cosas, por ejemplo. Entonces, de nuevo aquí lo voy a volver entonces cuadrado, rectangular. ¿Ok? Entonces voy a dejar rectangular estos. ¿Cómo hago para aumentar otro tipo de piloto? Entonces digo, editar. Y voy a decir que quiero añadir un tipo de pilote. Y le va a llamar el tipo 2. Y voy a decir que este sí quiero que sea circular. Ok. Es más, le voy a cambiar de diámetro. ¿Ya? Le voy a decir que quiero que sea no de 60, sino que quiero que sea de 1.20.
¿Sí? Perdón, estoy cambiando mal. Editar el pilote tipo 2, de hecho quiere decir que quiero que sea de 1.20 metros, y no me dibuja. Entonces hago un clic derecho aquí, por ejemplo, y digo Assign File Types. ¿Sí? Entonces voy a decir, por ejemplo, este de aquí del centro, por ejemplo. Es decir, quiero que sea circular, quiero que sea tipo 2. Ok. Y no me lo dibujó. Entonces, básicamente lo que haces es generar un segundo tipo de pilote. A ver, lo que pasa es que a veces cuando macaneo mucho, te voy a dar abrir uno nuevo. New. Cuando se le da mucho y muchas idas y venidas al programa, un poco, como es una versión demo, se enloquece. ¿Ya? Entonces no voy a entrar, File, editar, y voy a añadir un tipo de pilote y voy a decir que quiero que sea circular de 1.2 metros. Aquí voy a hacer un clic derecho y digo Assign File Types. Assign es asignar. File Type es tipo de pilote. Entonces, asignar tipo de pilotes a los pilotes. ¿Sí? Entonces, quiero poner un pilote tipo 2. A este. Ya, para ver el orden. Ok, entonces fíjense que me ha cambiado y me ha puesto un pilote circular al centro. Yo digo, no lo veo en el 3D, a ver, quiero ver qué tal. Sí. Entonces, voy a ir a ver. Fíjense, aquí Amazon se ve, ¿no? Aquí adentro está, ¿no? Es más, ¿qué tal si lo hago más profundo? ¿Sí? Para que lo pueda ver más claro. Entonces digo, editar. El file 2, dice que tiene una longitud de 25, le voy a poner una longitud de... No, más bien los voy a checar los otros para que se pueda ver. Los pilotes, editar, pilote tipo 1, le voy a quitar más bien longitud, voy a decir que los pilotes tipo 1, que son los cuadraditos, que tengan 20 metros de longitud solamente. Ok. Entonces, si nos fijamos ahora acá, ¿no? Entonces ya podemos ver que el pilote circular está más profundo al centro, ¿no es cierto? Entonces, si podemos asignar distintos tipos de pilotes, también podemos asignar distintos tipos de armadura. Y es cierto, se puede calcular con distintos tipos de armadura. Por lo general, se trata de poner una única armadura en los pilotes de un tipo, ¿no? Ahora, incluso, por ejemplo, lo que se puede hacer es... espera un segundito. Se pueden añadir o quitar pilotes, propiedades de los pilotes, por ejemplo, si uno hace un clic, no. Está bien. Se puede hacer incluso distintos tipos de suelos para distintos pilotes, ¿no? No sé qué está pasando aquí. Para seleccionar. Bueno, a ver, entonces se puede añadir distintos tipos de pilotos. Incluso fíjense que este es un pilote de 1.20. Le vamos, si hacemos un clic en este pilote, decimos al clic derecho, no,
Este es el pilote tipo 2, ¿no es cierto? Entonces venimos a editar, venimos al pilote tipo 2, y le puedo decir que yo quiero que abajo de este pilote me añada un segmento más. Entonces el segmento de abajo, ya no quiero que sea de 1,20, le voy a poner, quiero que sea de 3 metros. Y que solamente tenga una longitud de 1 metro, o sea que sea una campana básicamente. Digo, ok, ¿sí? Y parecería que no hay ningún cambio, pero si vemos en el 3D, nos ha generado aquí abajo una pata de elefante, ¿no? Entonces, también se puede modelar eso. Pero todo esto tiene efecto en la resistencia. Si ustedes tienen un suelo más resistente lateralmente, el momento va a ser menor en el pilote. Si tienen un pilote más grueso, la transferencia de carga lateral no la va a hacer tanto arriba, sino más abajo, ¿ya? Entonces, todo tiene su efecto. Fíjense, si nosotros no podemos recorrer esto porque no le he puesto fierro, ¿ya? Pero tiene un montón de opciones que vamos a ir viendo poco a poco, ¿ok? Ahora, fíjense que, por ejemplo, hago un clic aquí en el 7, ya, me dice este es el pilote número 7, y yo le puedo decir, quiero que esté inclinado en la dirección X. En la dirección X es aquí, ¿sí? Te voy a poner con un ángulo de vertical a horizontal de 0,4, ¿sí? Pues digo, ok, menos 0,4, lo voy al revés. Menos 0,4, y en planta se ve una línea aquí, pero en 3D, fíjense que se muestra que este pilote está inclinado hacia la derecha. Entonces, estos pilotes son muy buenos para resistir cargas horizontales. Es más, en el proyecto que hemos ido a ver, se están haciendo, ¿cómo se llama? Pilotes inclinados. ¿Sí? Por ejemplo, aquí también ponemos menos 0,4, entonces inclina ya en las dos direcciones. Entonces, sí podemos cambiar distintos tipos de cosas. Podemos cambiar el fierro, podemos cambiar la resistencia, podemos mezclar con otros tipos de pilotes. Esto era imposible antes. Entonces, desde que hay la computación, la computadora, existen estos programas, pues entonces es desde ese momento que ya se pueden hacer estas cosas, ¿no? Y este es un programa muy, muy avanzado. Como les digo, este es un programa que está avalado por el departamento, por el FHWA, que es el que publica el AASHTO, ¿no? O sea, ellos en realidad han pagado por hacer este programa. Ellos son, en teoría, los dueños, pero, bueno, también, bueno, pero hay que pagar por su uso. Entonces, es un programa que tiene un respaldo de la FHWA, que es la que publica el AASHTO para diseño, por ejemplo, de puentes y de carreteras, ¿no? Bueno, creo que no vale la pena entrar más a detalle. ¿Alguna otra pregunta tal vez que tengan? ¿Ninguna? Bueno, ojalá que lleven muchas preguntas para el día martes. Por favor, les recomiendo, empiecen a utilizar, hurguen un poco para ver cómo es este programa, ¿sí? Aquí, si ponen help, a veces ahí sale el help, a veces no. Vamos a ver si aquí sale. Sale. Es un libro que debe tener unas 800 páginas. No, sí, 994. ¿Ya? Aquí está todo. Es un manual de estudio, básicamente. Si ustedes quieren, por ejemplo, pueden ver los modelos de las curvas TZ, PZ, modelos de reacción del suelo, cómo se diseña el hormigón, diagramas de interacción, o sea, es realmente un texto muy, muy, muy completo, ¿no? Entonces, denle una ojeadita también a este menú Help, porque vamos a utilizar especialmente para ver las propiedades del suelo, ¿no? Entonces, a ver, si pueden ojearlo, también sería una maravilla para el martes, ¿ok? Bueno, si no hay más preguntas, entonces que tengan un buen fin de semana y martes nos vemos allá en la obra, en la clase.